Hola, pues bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión, la sesión de tarde de jueves, que bueno, espero que sea tan interesante como la de esta mañana. Bueno, vamos a comenzar con la ponencia de nuestra compañera Ana Carvajal Urueña, del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de León. Ana es licenciada y doctora veterinaria por la Universidad de León y diplomada del Colegio Europeo de Salud Pública Veterinaria. Imparte docencia en el grado en veterinaria en la Universidad de León y es parte activa del grupo de investigación DIGESPORC de la Universidad de León, centrado en el estudio de las infecciones entéricas del ganado porcino desde una perspectiva holística. Ana es coautora de más de 70 publicaciones en revistas indexadas, más de 150 comunicaciones en congresos internacionales y nacionales y de un número significativo de artículos de divulgación. Formó parte del grupo sobre coronavirus porcinos de la Organización Mundial de Sanidad Animal y también del grupo de trabajo creado en la EFSA para analizar los riesgos asociados a la expansión de estos virus animales. Bueno, esta tarde nos va a hablar sobre un tema de mucha actualidad, como son los coronavirus, con una charla titulada El concepto One Health, una mirada veterinaria a los coronavirus humanos y animales, su origen y transmisión. Bueno, Ana, pues muchas gracias por estar aquí. Cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, sí que me gustaría agradecer a todos los organizadores de este evento la oportunidad para poder pasar aquí la tarde con todos vosotros y con todas vosotras. Y bueno, muy especialmente a la doctora Carmen Marín, que fue quien me contactó y que me embarcó en esta pequeña aventura. Y por supuesto también quiero agradeceros a quienes estáis hoy aquí presentes, especialmente investigadoras jóvenes, veo que también hay investigadores, me alegra que estéis ambos. Y bueno, simplemente espero que esta charla aumente un poco vuestro conocimiento, pero sobre todo lo que me gustaría es que sirviera para aumentar vuestra vocación científica, que seguro ya está ahí, para aumentar vuestra curiosidad por el conocimiento. Os vengo a hablar de coronavirus, que para mí es un tema particularmente querido, o me toca la fibra sensible, podría decir, porque es el tema en el que yo misma inicié mi propia carrera investigadora. Yo empecé mi tesis doctoral, o realicé mi tesis doctoral allá por los años 90, trabajando en coronavirus porcinos, unos virus a los que en aquel momento poca gente les daba la menor relevancia. Antes de empezar a hablar de coronavirus, sí que me gustaría recordar algunos aspectos que quizás algunos de vosotros tengáis muy claros, pero quizás vosotros os pillen más distantes sobre lo que es un virus y la capacidad que tienen estos virus. Los virus son agentes infecciosos microscópicos y acelulares, eso lo sabemos todos. Quizás no tengamos todos tan claro que son la entidad biológica más abundante de nuestro planeta, mucho más abundante que las bacterias y mucho menos conocidas. Nos queda todo un universo de cosas por descubrir sobre los virus. Son inertes en el entorno extracelular y la unidad infecciosa que consigue llevar o en la que se constituyen los virus cuando están viajando de una célula hacia otra es el virión. ¿Qué es un virión? Se trata de una estructura muy sencillita compuesta por una molécula de un ácido nucleico, o bien ADN o bien ARN, una de las dos, envuelta en una especie de caja que llamamos cápside, que es de naturaleza proteica, pero no deja de ser una caja que envuelve un ácido nucleico y que en ocasiones se recubre por restos de la membrana del hospedador, y a eso le llamamos envoltura, a esos restos de la membrana que protegen esa caja. Lo más fascinante de los virus es que son unos parásitos excepcionales, con esa gran simpleza que tienen. Cuando el ácido nucleico viral, que es realmente la única parte relevante de un virus, el resto es algo que lo protege cuando está en el medio externo, pero cuando ese ácido nucleico viral consigue entrar dentro de una célula a la cual parasita, ese ácido nucleico es capaz de utilizar o empezar a utilizar todo el sistema de producción de proteínas y de replicación de ácido nucleico de la propia célula infectada para generar su progenie. Por lo tanto, son unos parásitos con un diseño excepcional. Los coronavirus, la imagen se ve un poco borrosa, pero bueno, aquí la tenéis. Esto sería una microscopía electrónica de un coronavirus. Son virus que en veterinaria conocemos desde hace muchos años. El primer coronavirus descrito fue descrito allá por los años 30 y era responsable de una enfermedad respiratoria de importancia en aves, una enfermedad con una letalidad importante en aves. A partir de ese momento se describen
bastantes virus similares en distintas especies animales y todos ellos se caracterizan por presentar, yo creo que se oye bien, o sí, a ver si consigo señalar. Bueno, todos ellos se caracterizan por presentar esta morfología, cuando los observamos en un microscopio electrónico, con esta estructura en forma de corona que los rodea, que es la que le da el nombre a la familia. Tampoco somos muy ingeniosos poniendo nombres y realmente se llaman coronavirus porque tienen aspecto de corona. ¿Qué es lo que les genera esta morfología? Pues una determinada proteína que protruye, que forma una especie de espículas y que es característica de todos ellos. Los primeros coronavirus, como os digo, se describen en los años 30, en los años 40 en distintos animales. En el año 1968 por primera vez se propone que todos los virus que tienen unas características morfológicas, como estamos viendo aquí, y una estructura similar, ahora la veremos, deberían agruparse en un mismo colectivo, en una misma familia. Y en el 1975 es cuando el Comité Internacional de Taxonomía Viral decide crear la familia Coronaviridae y empezar a agrupar todos estos virus dentro de ella. Además de esa morfología, ¿qué características comunes tienen todos los coronavirus? Bueno, como os pone aquí la diapositiva, la primera característica común a todos ellos es que son virus con envoltura. Disponen de esos restos de membrana del hospedador que protege la cápside viral. Y además que su ácido nucleico es un ARN monocatenario, un ARN monocatenario de polaridad positiva, con la singularidad de que se tratan de los virus ARN con mayor genoma entre todos los virus ARN conocidos. Además, este ácido nucleico, este ARN, codifica 4 proteínas que son comunes a todos los coronavirus. Algunos tienen alguna adicional, pero estas 4 que aparecen aquí en color rojo son comunes a todos ellos. Y entre esas 4 proteínas estructurales, sin lugar a dudas, la más importante es la que denominamos proteína S, que seguro que también habéis oído hablar de ella, la tan traída y tan llevada proteína S, o proteína de la espícula, o proteína de los peplómeros. Es una glicoproteína que constituye esas proyecciones características de los coronavirus hacia el exterior y es la proteína de más importancia por 2 razones fundamentales. La primera es porque es la responsable de interactuar en todos los coronavirus con un receptor específico en la célula hospedadora y por lo tanto va a ser la que determine el tropismo del virus. A qué hospedadores infectan, porque necesita que tengan ese receptor, y a qué tipos celulares, a qué órganos o a qué sistemas es a los que preferentemente se va a ir dirigida esta multiplicación. Además de definir el tropismo, la proteína S es fundamental porque es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes. Cuando uno ve un coronavirus externamente, lo que más ve son esas espículas. Bueno, pues a esas espículas, a esos peplómeros, es a donde se dirigen los principales anticuerpos en la defensa contra estos virus. Cuando ya se establece la familia Coronaviridae, hablamos de 1975, comenzamos poco a poco a organizar el conocimiento de esta familia y se estructuran 2 subfamilias dentro de la misma y una subfamilia, la subfamilia Orthocoronaviridae, se considera la de mayor importancia porque incluye todos los coronavirus que infectan mamíferos y aves. Por tanto, para nosotros es la fundamental. Y dentro de ella se dividen 4 géneros de coronavirus, los coronavirus alfa, beta, gamma y delta. Aquí podemos ver se ve un poco regular, un árbol filogenético que nos explica un poco las distancias entre los distintos géneros de coronavirus, de esta familia ortocoronavirina. Esas 4 familias tendríamos en la parte superior los alfa-coronavirus, que incluyen coronavirus de importancia, por ejemplo, en porcino, perros, gatos. Esta familia tan dispersa serían los beta-coronavirus, muy diferentes entre sí, 4 grupos muy bien separados, que incluyen, por ejemplo, el coronavirus bovino. El grupo de los gamma-coronavirus incluye el primer coronavirus descrito, el virus de la bronquitis infecciosa aviar, mientras que en el grupo de los delta-coronavirus podemos encontrar, por ejemplo, coronavirus que infectan aves o coronavirus que infectan porcinos o también un delta-coronavirus que infecta, por ejemplo, ballena beluga, por hablaros de variedades. Durante mucho tiempo a los coronavirus, los veterinarios sí que les prestamos atención porque los coronavirus generaban enfermedades importantes en medicina veterinaria, pero no ocurría así en medicina humana. Hasta recientemente, todo el pasado siglo, y hasta bien tardío, no se descubre ningún coronavirus en humana, y ya en los años 70 los únicos coronavirus en humana que se conocen son un alfa y un beta coronavirus, pero que no se les presta prácticamente ninguna atención. Son el coronavirus 229E y el OC43, respectivamente,
¿Por qué no se les presta atención? Pues porque lo que producen en el hombre es una enfermedad muy leve, un catarro común, un resfriado. Entonces no se les presta prácticamente atención. Sin embargo, la historia de los coronavirus cambia completamente cuando ya en el presente siglo, en el año 2002, concretamente a mitad del mes de noviembre de 2002, emerge un nuevo coronavirus humano. Y ese nuevo coronavirus humano es el primer coronavirus humano capaz de producir una enfermedad grave en el hombre, tan grave que la llamamos síndrome respiratorio agudo grave. ¿Dónde surge este primer coronavirus emergente? Pues no os voy a sorprender a nadie, seguro que habíais oído hablar de esta historia, pero no os voy a sorprender que surge en China, surge en una provincia del sur de China, en Guangdong. Y a partir de esa provincia y de ese mes de noviembre, que también parece ser un mes fatídico, del 2002, se extiende por el mundo, genera una pandemia, ahora ya lo sabemos lo que es una pandemia, más de 8.000 casos confirmados, más de 900 muertos, 29 países donde se han confirmado casos y 5 continentes. Sin embargo, esta pandemia que emerge en noviembre, se extiende sobre todo en los primeros meses del año 2003, justo en los meses más fríos del siguiente año, pero a partir de la primavera del 2003 empieza a desaparecer progresivamente de tal manera que nunca más se han vuelto, desde que desaparece, nunca más se han vuelto a detectar casos de este virus, de SARS-CoV, que es como se llama a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué desapareció? Pues esa es una de las primeras preguntas que nos hicimos en su momento, y para poder responderla tenemos que buscar información en la epidemiología. Seguro que muchas de vosotras y muchos de vosotros habéis oído hablar de este término que últimamente también se ha comentado mucho, la tasa básica de reproducción, o la tasa de reproducción, o la tasa efectiva de reproducción, R0 o R/B, dependiendo de cuál hablemos. ¿Qué es esto de la tasa básica de reproducción? Es un parámetro que utilizamos en epidemiología para conocer cómo evoluciona una enfermedad transmisible. ¿Y qué es lo que nos mide? Nos dice, como promedio, el número de casos secundarios que es generado, os digo como promedio, por cada caso primario de una enfermedad transmisible en una población donde todos son receptivos, no hay ningún inmune, ¿vale? Esto sería un ejemplo con una tasa básica de reproducción de 2, en la que un infectado, que le tendríamos ahí rojo tosiendo, genera 2 nuevos casos, cada uno de esos como promedio otros 2 y así sucesivamente. Y resulta muy fácil entender que en principio siempre que la tasa básica de reproducción esté por encima de 1, la enfermedad tiende a progresar y cuanto más se eleve por encima de 1, más rápidamente progresa, mientras que cuando la tasa básica de reproducción baja por debajo de 1, tendremos una enfermedad con tendencia a disminuir y a desaparecer progresivamente. ¿Qué es lo que ocurría en el caso del SARS-CoV? ¿Esperaríamos una tasa básica de reproducción menor de 1? Pues no la tenía inicialmente. Los estudios iniciales hablaban de que la tasa básica de reproducción, lo tenéis en la parte central, en el caso del SARS, estaba entre 2 y 4. Por lo tanto, tenía todas las bendiciones o todas las características para poder progresar. Pero, sin embargo, no es solamente esta tasa básica la que nos indica cómo progresa una enfermedad transmisible. Hay un dato, un parámetro que muchas veces nos olvidamos y que es muy importante, que es lo que llamamos con la letra griega teta, que nos dice cuál es la proporción de los casos secundarios originados por un caso primario que ocurren durante el periodo de incubación, es decir, antes de que el individuo infectado, ese que teníamos pintado de rojo, comience a manifestar signos clínicos o síntomas que permitan que le separemos del resto de los individuos. Bueno, pues en el caso del SARS-CoV, este valor de teta era prácticamente nulo, con lo cual no había transmisión en el periodo de incubación. Eso es muy importante. Y otro segundo dato relevante es que había un signo clínico muy fácil de medir, muy fácil de estimar, y que aparecía en más del 90% de los infectados. Concretamente, los estudios hablaban de un 98-99% de los infectados tenían fiebre muy elevada. ¿Qué permitió eso? Que con una medida muy sencilla de toma de temperatura antes de acceder a espacios donde había concentración o mayor riesgo, zonas de viajes, etcétera, se pudiera identificar a ese individuo antes de que comenzara a ser transmisor y que hicimos reducir la R0 por debajo de 1 y conseguir que este virus desapareciera. Sin embargo, esta primera llamada, el virus desapareció, no ha vuelto a aparecer. Esta primera llamada de atención de los coronavirus sí que pegó un gran empuje a todas las investigaciones en distintos ámbitos
relacionados con los coronavirus. Y un tema de los que más preocupaban era cómo ha surgido, de dónde ha venido. Lo que hacemos en epidemiología cuando estudiamos una enfermedad transmisible es siempre ir a buscar los primeros casos de esa enfermedad transmisible. Son lo que llamamos los casos índices y son los que me suelen dar las claves de qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido o dónde hemos fallado. Evidentemente, en esa provincia del sur de China se buscaron esos casos índices y, de nuevo, sorpresa, esos casos índices nos llevan a un mercado donde se comercia con animales exóticos que son capturados o bien criados en condiciones dudosas en cautividad con fines de restauración, porque se les aprecia por su sabor. Se investigan los animales alojados en ese mercado y se encuentra que en este pequeño mamífero, que es similar al mapache, que se llama civeta, pues en las civetas se identifica en una cierta proporción de las que se encuentran allí una infección por un virus muy similar al coronavirus emergente en el caso de los humanos. Esto parecía apuntar, ya tenemos el origen, son las civetas, pero para poder realmente atribuir este origen a la civeta tenemos que probar algo más. ¿Qué fue lo que se hizo a continuación? Se fue a buscar la presencia de este virus similar al coronavirus humano, al nuevo coronavirus humano, en civetas que vivían en libertad o civetas criadas en cautividad, pero fuera de ese ámbito, de ese mercado. Esa fue la siguiente investigación. Y fue fallida. Cuando nos movíamos a un ámbito diferente de ese ámbito muy focalizado, ese mercado, no había prácticamente, no se detectaban ni anticuerpos ni el virus en civetas que vivían en libertad ni criadas en cautividad. Y esto hizo que dijéramos, bueno, juegan un papel, ahí están, pero no es el papel, no son los actores principales en esta historia. Y el actor principal se fue a buscar específicamente, se buscó en muchos sitios, pero muy específicamente en determinadas poblaciones. Y se buscó específicamente en poblaciones de murciélagos. Luego veréis por qué los murciélagos, luego os lo comentaré, albergan más patógenos zoonóticos que ningún otro mamífero. No es casualidad que fuéramos a buscar allí, es que sabemos que hay mucha probabilidad de encontrar lo que buscamos en el caso de murciélagos. Y en murciélagos del género Rhinolopus, unos murciélagos que se llaman también murciélago de herradura por la forma que tiene su cara, que vivían en cuevas no muy lejanas a la capital de esa provincia del sur de China, de Guangdong, se encuentra una elevada prevalencia de la infección por un coronavirus muy similar al virus humano y una elevada prevalencia de anticuerpos frente a coronavirus similares. Y esto hace que en ese momento sí, realmente se proponga que los murciélagos, concretamente este género de murciélagos, son los reservorios naturales de este nuevo coronavirus emergente. Y se propone un camino por el cual han ocurrido las cosas. Probablemente de los murciélagos con los cuales también se comerciaba en aquel mercado, el virus pudiera haber saltado hacia otros hospedadores, se propone la civeta evidentemente, pero también se proponen otros. He dejado aquí dos ejemplos, hurones y felinos estuvieron siempre en el ojo de mira. A esos saltos de especie en epidemiología, porque os suene en la literatura inglesa y tampoco tiene una traducción exacta al español, le llamamos spillover, hay un paso de una especie hacia otra. Y en un segundo spillover, a través de estos animales, ya más próximo que el murciélago al humano, el virus consigue acceder a los humanos, adaptarse y empezar a circular en la población humana. Desentrañada un poco esta historia, toca preguntarse ¿y qué pasa con los murciélagos en otros hábitos, en otros lugares del mundo? Se desata la fiebre por investigar coronavirus en murciélagos y esto permite que en un corto periodo de tiempo, no se ve muy bien la imagen, pero bueno, podamos concluir que en realidad, cuando uno busca de verdad, todos los ancestros de los alfa y de los beta coronavirus, los dos primeros géneros de esa subfamilia, están en murciélagos, mientras que los ancestros de los gamma y de los delta coronavirus los tenemos que buscar en otro sitio, los encontramos en poblaciones de aves. Y esto mismo lo aplicamos a los distintos coronavirus que conocemos o a los principales coronavirus. Vemos aquí que si se trata de un alfa coronavirus, en el centro, o de un alfa o un beta, vamos a tener siempre, ya lo sabemos, un murciélago. No tardamos nada en la nueva pandemia en saber dónde estaba el origen del virus. En murciélagos, ya lo sabemos. Todos los alfa y todos los beta, a través de distintos spillover, proceden de murciélagos. Aquí tendríamos el primer caso en el que desenmarañamos esta evolución, este origen, que sería el virus del SARS-CoV-1, el virus emergente del 2002, murciélagos, en este caso género Rhinolopus,
civetas fundamentalmente y salto al hombre. Por seguir con más ejemplos de coronavirus responsables de enfermedad grave en el hombre, murciélago en la pandemia actual, probablemente pangolín, se especula aquí la posibilidad de que actúen también algunas especies de culebras, y el hombre. En el caso del tercer coronavirus, no hemos hablado de él, el virus del MERS es el tercer coronavirus responsable de enfermedad grave en el hombre, surge en el 2012, muy ligado a una zona geográfica. En este caso se desentraña muy rápidamente, murciélagos son de otra especie que habita fundamentalmente en Arabia Saudí, en este caso, salto hacia los camellos y de los camellos al hombre. El virus en este caso circula ampliamente en la población de camellos. O por irnos a los coronavirus que conocíamos antes y que causaban resfriado común, pues el virus, el alfa coronavirus humano 229E, tiene una ruta similar con un camelido diferente, en este caso un camelido sudamericano, mientras que el virus OC43, que es un beta coronavirus, pues hemos desenmarañado, que procede evidentemente de murciélagos, que probablemente, cuando está la línea en discontinuo, serían casos en los que no tenemos la seguridad completa, pero probablemente circuló un virus procedente de murciélagos en roedores, de los roedores pasó hacia los bovinos y en este caso de los bovinos el virus se adaptó a la población humana. Y os lo comentaba antes, no fuimos al azar a buscar los coronavirus a los murciélagos. Los murciélagos albergan más patógenos zoonóticos que ningún otro mamífero. Esto ha hecho correr gran cantidad de información en los últimos años estudiando, por ejemplo, el sistema inmunitario de los murciélagos, algo que antes nunca se nos había ocurrido. Son el único mamífero volador, tienen una serie de adaptaciones para el vuelo muy importantes. Tienen una amplia distribución geográfica, lo cual les capacita muy bien como reservorios de infección, puesto que están en todos los sitios y una gran variabilidad de especies. 1 de cada 4, 1 de cada 5 mamíferos es una especie diferente, es una especie de murciélago. Tienen una vida larga para su tamaño corporal y viven en colonias que a veces tienen tamaños enormes. Todo ello favorece que puedan ser reservorios, pero lo más importante como reservorios realmente es un aspecto de tipo fisiológico. Antes hablábamos de la hipótesis de la fiebre. ¿Por qué son reservorios de tantos virus? Estamos hablando de coronavirus, pero lo mismo si pensamos en enfermedades emergentes, el virus del ébola tiene su reservorio en murciélagos, o los enipavirus, el virus Hendra y virus Nipah, quizás menos conocidos, pero responsables de enfermedades emergentes y letales en el hombre, tienen su reservorio en murciélagos, y podría seguir con esta lista mucho, mucho más. La primera hipótesis que se planteó era la hipótesis de la fiebre, que a mí me parece una hipótesis muy bonita, os la voy a contar así rápidamente, que decía que en el momento cuando los murciélagos vuelan, esa adaptación al vuelo, el vuelo genera un gasto energético enorme, muchísimo más alto que el que pueda generar ninguna otra actividad de un mamífero. Esto hace que consuman gran cantidad de energía, que se genere y se disipe mucho calor, y esto hace que su temperatura corporal sufre picos, flujos, como la fiebre, y se hipotetizó inicialmente que cuando esa temperatura corporal se elevaba mucho, los virus veían dificultada su replicación, disminuían las cargas virales, en reposo aumentaban, y así sucesivamente, y esto permitía un poco como sube-baja, y que vivieran en una especie de noria con respecto a la replicación de estos virus. Sin embargo, ahora que hemos estudiado más al detalle el sistema inmunitario de los murciélagos, hemos visto que tienen un sistema inmunitario muy particular. Es un poco un sistema inmunitario de zanahoria y palo, podríamos decir. Por un lado, disponen de determinada capacidad para producir ciertos tipos de interferones en concentraciones muy elevadas, pero al mismo tiempo son capaces de desarrollar inmunotolerancia frente a muchos de estos patógenos. Y esto permite, básicamente, por no extendernos más, que los murciélagos sean capaces de soportar infecciones virales en ausencia completa de signos clínicos durante periodos de tiempo muy prolongados y eliminando al medio concentraciones altísimas de viriones. Bueno, pues hecha esta reflexión, sí que me gustaría dedicar los últimos 10 minutos, espero que me queden, a hablar un poco, 5 o 10 minutos, a hablar un poco de aspectos en los que el conocimiento que teníamos previo de enfermedades causadas por coronavirus en animales nos puede servir para entender o para anticipar, para podernos imaginar cosas que nos pueden ocurrir en el caso de los coronavirus humanos. Y os voy a hablar fundamentalmente de 2 aspectos. ¿Qué nos enseña esos estudios con coronavirus humanos con respecto a la variabilidad viral, algo que preocupa mucho, y con respecto al uso de vacunas?
Muy brevemente, esto no nos lo tuvo que decir nadie, lo sabíamos claramente, quienes llevábamos trabajando tiempo con coronavirus, es que los coronavirus cambian con una proporción importante. Y lo hacen fundamentalmente a través de mutaciones, es decir, cambios aleatorios en ese genoma, que aquellos que son más exitosos progresan y los que son menos simplemente desaparecen, y también a través de recombinaciones, es decir, cuando dos coronavirus diferentes infectan una misma célula simultáneamente, tienen la capacidad de que en ese proceso de replicación dentro de la célula los genomas de ambos se combinen y se formen nuevos coronavirus con parte de las propiedades de uno y parte de otro. Es algo que ya hemos visto con el virus actual. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos habla, y yo creo que es importante conocer esta terminología, en el caso del virus del SARS-CoV-2, el responsable de la pandemia actual, de variantes de interés, que serían aquellas en las que, estudiando su genoma, continuamente vamos secuenciando genomas de los virus que van circulando en las distintas partes del mundo. Cuando secuenciando los genomas nos parece que teóricamente ese virus o puede tener ser más transmisible o ser más virulento o escapar a la acción de vacunas o escapar a las técnicas de diagnóstico o escapar a las terapéuticas que estemos utilizando, a eso le llamaremos una variante de interés. Y una variante de preocupación, que es un paso más allá, es aquella que ya no solo es que teóricamente nos parece que, sino la que hemos comprobado que o se transmite mejor o es más patógeno o se escapa de la protección de las vacunas o se escapa de alguna técnica de diagnóstico. Eso serían las variantes de preocupación. ¿Qué variantes de preocupación circulan actualmente en nuestro ámbito? Bueno, se ve muy mal, pero básicamente una, Omicron. Hasta hace unos meses circulaban dos, Delta y Omicron, pero la que tiene más potencia, ahora veremos por qué, se perdura y la otra pues progresivamente desaparece. Anteriormente, ¿qué variantes de preocupación han circulado a nivel mundial? Pues básicamente alfa, beta y gamma. La británica que hubo en su momento, y mal llamada porque no deben llamarse con el lugar de identificación, la originada o identificada en Sudáfrica o en Brasil. ¿Qué es lo que hace que estas variantes tengan éxito y se vayan desplazando unas a otras? Pues ahora ya lo sabéis, su tasa básica de reproducción. Cuanto más me transmito, más puedo ir retirando al resto de competidores. Si el virus originario de Wuhan se hablaba de que podía tener una tasa básica de 2, la variante alfa, que a todos nos golpeó y que desplazó a las anteriores, tenía una tasa básica de 5, delta de 7 y en Omicron, en una población completamente receptiva, estaríamos hablando de una tasa básica de promedio cercana a 10. Os voy a contar rápidamente algunos ejemplos sobre variabilidad viral que hemos visto en el caso de coronavirus porcinos. Ya os dije que era un poco mi debilidad y no había forma de que no tocara este tema. Los cerdos tienen la curiosidad de que son infectados por 7 coronavirus distintos, los mismos que infectan al hombre, distintos pero el mismo número. O sea, que jugamos como si dijéramos con el mismo número de cartas en la baraja. Uno de estos virus es el que llamamos virus de la gastroenteritis transmisible porcina, una enfermedad de los cerdos que produce un cuadro, en este caso entérico, cursa con un cuadro de diarrea y produce letalidades muy importantes, pero no en animales adultos, sino precisamente en los más jóvenes, en lochones de menos de 1 o 2 semanas de edad, casi el 100% es la letalidad. Este virus es un virus clásico, se descubre en los años 40, circula por un montón de países. En los 70 y 80 circula ampliamente por el ámbito europeo, en granjas de Europa. Y en ese momento, entre los muchos cambios que ocurre una mutación particularmente exitosa. Se genera un mutante en los años 80 en Europa, un mutante del virus entérico que ha perdido, por una delección, un fragmento importante de la proteína S, esa que hemos dicho que esta es importante, que constituyen los peplómeros, y también un fragmento más pequeñito en una región que codifica para una proteína no estructural. Este cambio dio lugar a un virus mutante que llamamos, es tan diferente que le hemos puesto nombre a ese mutante, en vez de llamarle variante le hemos llamado coronavirus respiratorio porcino. ¿Y qué ocurrió con ese cambio? Algo que ya compraríamos todos nosotros para el día de hoy, para nuestra situación actual pandémica. El mutante cambió de tropismo, esa pérdida de un fragmento de la proteína S hizo que el virus mantuviera tropismo por el hospedador porcino, pero no por células intestinales. Ya no se multiplica en el intestino, sino que se multiplica en el tracto respiratorio. Hasta ahí todo bien. Provocó un cambio en la patogenicidad. Sorpresa, procede de un virus mutante, pero ese cambio genera que el nuevo virus
no sea mutante, ya termino. No sea patógeno. No produce ningún cuadro clínico, no produce ninguna lesión en el hospedador porcino. Cambia el mecanismo de transmisión. Nueva sorpresa, pasa a transmitirse por vía respiratoria de forma mucho más eficiente. ¿Qué ocurre? Su R0 se dispara respecto a la del virus original, pero curiosamente proporciona protección frente a la infección por el virus original. Y esto dio lugar a un fenómeno que pocas veces ocurre, que es un fenómeno de vacunación natural de la población. Aparece un mutante apatógeno que se transmite mucho más. Se transmite y en el momento que ese virus se extiende por toda la población, la va inmunizando frente a sí mismo, pero también al mismo tiempo frente al virus entérico, que evidentemente desaparece prácticamente. Son cosas que pueden ocurrir. También puede ocurrir lo contrario. Quería traer el ejemplo contrario. Otro coronavirus porcino produce también un cuadro entérico. Bueno, pues en este caso es un virus, un alfa coronavirus, surge directamente de un saco de murciélagos, circula en Europa y en Asia en los años 70 y 80, a finales de los 70, 80, 90, y en Asia en un momento dado cambia y aparece un mutante, pero en este caso con la mala fortuna que el nuevo mutante que aparece en Asia es mucho más virulento. Pasa de tener letalidades del 50%, del 40%, a letalidades del 100%. Es un poco el ejemplo anterior. Son fenómenos que ocurren al azar y nos puede pasar tanto un aspecto como el contrario. No os voy a contar, pero además este virus tiene capacidad para viajar y no lo hacen animales infectados porque hay un gran control sobre el movimiento de animales. Viaja de Asia a Estados Unidos, en Estados Unidos genera una epidemia, 8 millones de cerdos muertos en un periodo muy corto, se extiende a todas direcciones, es decir, una capacidad de difusión muy importante con un virus mucho más virulento. Y ya como último ejemplo de variabilidad con los virus porcinos y por no salirnos del ámbito, os he hablado de 2 virus entéricos porcinos, de 2 coronavirus que se multiplican en el intestino del cerdo, pues en un momento dado en Europa, parece ser que esto ocurrió en Europa, un cerdo fue infectado simultáneamente por ambos virus, una misma célula se infectó por los dos y se generó un virus quimérico, un virus recombinante, que tiene una parte del genoma de uno y una parte del genoma de otro. Le llamamos el coronavirus entérico porcino. ¿Y qué ha pasado con este nuevo coronavirus que ha aparecido? Pues sabemos que mantiene el tropismo, sabemos que mantiene la patogenicidad, sabemos que mantiene el mecanismo de transmisión y ahora mismo estamos estudiando si protege frente a uno solo, si protege frente a los dos o si no protege frente a nadie. Y ya para terminar, muy rápidamente, respecto a vacunas, tenemos mucha experiencia. Pensad que la primera vacuna frente a un coronavirus animal se introdujo antes de que se descubriera el primer coronavirus responsable de enfermedad leve en el hombre. Hay más de prácticamente 70 años de experiencia con vacunas de algunos coronavirus. Y algunas han sido con éxito y otras sin éxito, todo hay que decirlo. Con coronavirus felino muy mal, es una enfermedad letal y muy importante y no hay ninguna vacuna que protege. Con eficacias parciales las vacunas de coronavirus bovinos y porcinos y la que más se ha utilizado y de la que más podemos aprender es la vacuna de la bronquitis infecciosa de las aves. ¿Y qué nos dice esta vacuna? Pues que cuando llevemos una trayectoria o cuando se lleva una trayectoria de más de 50 años vacunando poblaciones aviares con vacuna de bronquitis infecciosa, necesitas ir actualizando sistemáticamente la vacuna porque si no pierdes por completo la eficacia. La capacidad de variar del virus te obliga a mantener nuevos diseños e introducir nuevos diseños. Y otro aspecto que nos enseña respecto a algo que se habla mucho, que es la inmunidad esterilizante. Podemos diseñar una vacuna que me proteja no solo frente a la enfermedad, sino frente a la replicación y transmisión. Pues yo os diría, en mi opinión, que es algo muy complejo y que cuando se ha logrado con algún diseño experimental es a muy corto plazo. A 1 mes, a 2 meses, a 3 meses funciona. A más tiempo, no. Y con esto ya termino. El título de la charla os ponía la palabra One Health, no quiero dejar de nombrarla. Es un poco lo que vengo hablando. Cuando tú quieres tratar un problema integral y que afecta a diferentes ámbitos, es necesario tratarlo de una forma integrada. Tenemos que trabajar unidos, profesionales de medicina o que trabajan en el ámbito de la medicina humana, con los de medicina veterinaria y, por supuesto, con todos los que manejan y conocen los ecosistemas y las interacciones entre distintas especies animales, si queremos poder combatir este tipo de emergencias. Y simplemente en esta diapositiva, no se ve muy bien, mostraros la imagen de, bueno,
un grupo de voluntarios inicialmente y posteriormente un grupo de personas dedicadas específicamente a ello, que desde finales de marzo del 20 pusimos nuestros conocimientos, nuestra experiencia en nuestros laboratorios de coronavirus animales a disposición, en este caso, de la medicina humana, que necesitaba ese apoyo en ese momento, y les apoyamos pues, tanto desde el punto de vista de diagnóstico como del seguimiento y caracterización de las cepas que estaban circulando, como, por ejemplo, en la puesta a punto y validación de diferentes técnicas de diagnóstico. Y con esto yo creo que he terminado, espero no haberme extendido y si hay alguna duda, pues encantada de tratar de resolverla. Bueno, Ana, pues muchas gracias. Una charla muy interesante. Has ido muy bien de tiempo, aunque creo que nos podías estar aquí hablando horas. Bueno, seguro que han surgido muchas curiosidades entre el público y entonces voy a dar paso por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, que una charla muy interesante. Yo tengo muchísimas curiosidades, pero tengo una como completamente ajena al campo. Los virus están mutando constantemente, pero para que salte de una especie a otra, ¿cómo las mutaciones tienen que cumplir algunos requisitos especiales o es azar simplemente? El fenómeno de spillover es un fenómeno muy complicado. Saltos tiene que haber muchísimos más de los que realmente vemos. Además de cumplirse que entren en contacto dos poblaciones que inicialmente no lo están, tienen que cumplirse, como bien dices, un montón de características. Tienen que encontrar ese virus que tenga el receptor, o sea, que tenga una proteína S que se adapte al receptor específico de su hospedador y que se logre transmitir. Es decir, es un fenómeno de azar, básicamente. Es un fenómeno de azar. Siempre el spike con las proteínas de la cápsula. Es un fenómeno de azar, porque evidentemente el salto puede ocurrir a cualquier especie, con o sin receptor adecuado. Muchas veces lo representamos como con, imagina superficies que tengan un agujero, ¿no? Que sería la posibilidad de que ocurra un spillover. Y se están moviendo esas superficies continuamente. Y tiene que ocurrir que el salto ocurra en el momento que coinciden los dos agujeros. Es un tema de azar. Es muy poco probable. Hay muchas más que no son exitosas y que no vemos. Las que vemos son las que realmente tienen éxito y nos explotan, pero han ocurrido infinitas más entre medias. Gracias. Enhorabuena, gracias por la presentación. Yo creo que después de los años que hemos pasado es increíblemente didáctico ver la película entera desde sus inicios. Creo que nos hace entender mucho lo que se hizo mal, lo que debíamos haber sabido y debíamos haber preparado. Pero mi pregunta me imagino que es la que te hace todo el mundo. Tenemos a Omicron, que está en una situación parecida al virus que nos has puesto. Sí. Se oculta a nuestro sistema inmune, muy contagioso, no nos ponemos malos, con lo cual es posible que tengamos un reservorio que puede ir o bien a la cruzada o bien a algo un poco peor, por decirlo de alguna manera. A ver, como son fenómenos de azar, todo puede ocurrir. Es verdad que Omicron, en principio, se habla de menor virulencia, claramente mayor transmisibilidad y un cierto escape a la respuesta inmunitaria. No completo, pero cierto. Claro, es muy difícil evaluarlo porque depende en qué ámbito. Cuando trabajas en un ámbito vacunado, como es el ámbito nuestro, de los países en los que hay una buena cobertura vacunal, es muy difícil saber cuánto ha disminuido la virulencia. Es un juego. En cualquier momento te puede ocurrir lo contrario, que una variante sea más patógena. Entonces, simplemente es una cuestión de mantener alertas y claramente, cuanto más circula, esto como todo, es probabilidades, cuanto más circula, más probabilidad tengo de que ocurran más cambios. Cuando circula poco, la cosa muere, es como un fuego que se apaga. No genera tantos cambios, o los genera, pero no, claro, de los muchos cambios que ocurren, solo unos pocos, una fracción mínima son exitosos. Nuevamente es un fenómeno de azar. Entonces, cuanto más juegas al azar, pues más probabilidad tienes de que te toque. Por eso yo creo que es la necesidad de controlar las transmisiones, y no solo en un país localmente, sino a nivel global. Un poco lo que le ocurre ahora al ámbito asiático, que tomó esa decisión de COVID-0, que estuvo muy bonita y muy bien en su momento cuando nosotros estábamos encerrados, pero que tantos problemas les está dando en la actualidad y a la larga, porque no están de forma sincrónica al resto del mundo, y esto es un problema que no podemos abordar uno solo. Yo es un poco como lo veo desde el punto de vista de la epidemiología. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí por
ir ajustándonos al programa. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a dar paso, antes de la sesión de póster, a dos ponencias de dos jóvenes investigadoras. Van a moderar esta sesión Cristina Alonso y Rebeca. Y bueno, se puede ir acercando Cristina Sáez Blázquez. Bueno, pues vamos a empezar esta sesión de tarde de ponencias comunicaciones orales. Nuestra primera ponente viene de la Universidad de León, es Cristina Sáez Blázquez, y el título de su charla es Avances en el aprovechamiento de recursos geotérmicos someros. Pues nada, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como habéis dicho, soy Cristina Sáez Blázquez. Actualmente soy profesora ayudante doctor de esta universidad y quiero hablaros, bueno, pues un poco del desarrollo investigador que hemos venido haciendo en el campo de la energía geotérmica. Como sabemos, la energía geotérmica pues, juega un papel imprescindible en el futuro desarrollo sostenible, a pesar de que bueno, pues, su papel no es igual que el de las energías más comunes como la solar o la eólica. Bueno, existe un desconocimiento y sobre todo un factor limitante en cuanto a la inversión inicial que suelen requerir estos sistemas, que hacen que no estén tan implantados como el resto de renovables. Por ello, se ha llevado a cabo un proceso investigador que trata de impulsar sobre todo los recursos geotérmicos superficiales que se utilizan en el ámbito de la climatización. Bueno, pues para recordar, antes de empezar con el desarrollo investigador, un poco cómo funciona esta energía, pues centrándonos en estos sistemas superficiales, lo que tenemos es una captación, un sondeo, en el cual hacemos circular a través de un intercambiador geotérmico un fluido, normalmente pues una mezcla de agua con un glicol, un anticongelante, y lo recuperamos en superficie a una mayor temperatura de la que lo estamos inyectando. Posteriormente circularíamos ese fluido hacia una bomba de calor y luego pues directamente a un sistema de distribución, pues normalmente de suelo radiante, conseguimos climatizar la vivienda. Bueno, pues el proceso investigador que trata de impulsar estos sistemas lo he dividido en tres bloques. Por un lado, pues el conocimiento del subsuelo, que es imprescindible, pues sobre todo caracterizar térmicamente el terreno. Un segundo bloque, pues enfocado al análisis de cada uno de los componentes que se emplean en el sistema, pues sobre todo el material de relleno, que veremos luego lo que es, la bomba de calor y las sondas geotérmicas. Y por último, en el tercer bloque, pues un poco las aplicaciones y las posibilidades que podemos tener con esta energía. Bueno, pues el primer bloque trata de caracterizar térmicamente el subsuelo. Pues el parámetro clave en este tipo de sistemas es conocer la conductividad térmica del terreno, de las formaciones geológicas que tenemos en profundidad, y siempre tenemos pues una especie de limitación o de problemática a la hora de cuantificar este parámetro, principalmente pues porque nos vamos a procedimientos costosos como son los ensayos térmicos, los TRT, que generalmente se utilizan, y bueno, en instalaciones pequeñas digamos que la inversión de estos ensayos no se ve justificada para que se puedan llevar a cabo. Por ello hemos desarrollado pues, diferentes procedimientos. En este caso se trata de un ensayo de laboratorio que basado en un sistema de generación de calor, en este caso de una estufa de laboratorio, conseguimos medir la conductividad térmica de una muestra desconocida, que sería la muestra colocada en el intermedio, esa denominada con la letra S, y dos muestras patrón de las que sí conocemos el valor de conductividad térmica. Bueno, pues en base a una serie de mediciones de temperatura con una serie de termopares colocados en las distintas caras de las muestras, conseguimos deducir ese valor de conductividad térmica. Bueno, pues para realizar todo este proceso en este experimento es necesario llevar a cabo un proceso de preparación de las muestras. Como veis ahí, en primer lugar sacamos los testigos del material de la formación rocosa que queremos medir, los preparamos con las caras planas a través de una cortadora de discos y tendríamos ya las muestras listas para su experimentación en el laboratorio. El segundo estudio que realizamos, pues en este caso se centró en la provincia de Ávila, consistió en realizar el mapa de conductividades térmicas, como veis ahí, que nos indica pues, las zonas de diferentes conductividades térmicas. Tendríamos las diferentes zonas más rojizas o anaranjadas
con los valores más altos y las zonas verdosas y azuladas con los valores más bajos. Y esto es una herramienta fundamental a la hora de diseñar un sistema geotérmico somero, ya que nos va a influenciar directamente a conocer pues, el número de sondeos que tenemos que colocar, la longitud de perforación y asegurarnos de que el sistema va a funcionar correctamente durante su vida útil. Aparte de esos dos desarrollos más focalizados a nivel de laboratorio, otro sistema que hemos desarrollado ha sido pues, tratar de deducir el comportamiento térmico en profundidad partiendo de datos derivados de la prospección geofísica, en este caso de una prospección sísmica basada en los resultados de sísmica de refracción y de ensayos más W, pues midiendo la velocidad de propagación de las ondas SIP y con resultados de conductividad de muestras locales conseguimos obtener la distribución 2D de la conductividad térmica del terreno, como veis ahí, en 3 zonas diferentes, con lo cual podemos planificar igualmente el sondeo, cómo va a ser la captación, el campo de captación geotérmico y a qué profundidad tenemos que hacer el sistema. Dentro de este mismo campo, pues también hemos desarrollado procedimientos en lugar de con sísmica, con tomografía eléctrica, que igualmente conseguimos pasar de la imagen 3D del subsuelo, en la que conocemos los materiales que tenemos en profundidad, a la imagen que veis abajo, donde conseguimos ya obtener una imagen 3D de conductividades térmicas con la planificación idónea de dónde debemos colocar los sondeos geotérmicos. Bueno, pues de este primer bloque sabemos que hemos conseguido aumentar el conocimiento sobre las propiedades térmicas del subsuelo, con lo que conseguimos optimizar el diseño del campo de captación, lo que se traduce directamente pues, en una reducción de la inversión inicial de estos sistemas, principal limitación de esta energía, y adaptar el funcionamiento a las condiciones particulares del emplazamiento. En cuanto al bloque 2, pues vamos a analizar tratar de optimizar los diferentes componentes del sistema geotérmico, los más influyentes. En primer lugar, el material de relleno, que sería el material que ocupa el lugar que queda entre la perforación y la sonda geotérmica, como veis ahí sería el material dibujado ahí en gris, y juega un papel también muy importante, ya que es el que determina que el calor que contiene la formación geológica del terreno pueda transmitirse al interior del fluido que circula por la sonda. Tratamos de conseguir diferentes mezclas con materiales de alta conductividad térmica y, bueno, mediante diferentes ensayos en laboratorio, realizamos ensayos de compresión, diferentes propiedades mecánicas y, sobre todo, asegurarnos de que ese material no sufría reducciones de volumen que nos dejaran huecos en la perforación, que actuara como un material aislante. Respecto a los intercambiadores de calor, que sería la sonda que se coloca en el sondeo, ensayamos diferentes configuraciones, como veis ahí, desde la configuración helicoidal hacia las más tradicionales, verticales, simple y W, para, en definitiva, determinar cuál es el diseño más óptimo en cada tipo de configuración y aplicación. Y por último, en este bloque tendremos las bombas de calor geotérmicas. Bueno, pues realizamos un estudio, como veis ahí, en 3 zonas diferentes europeas, características de los 3 climas europeos principales, y analizamos los diferentes modelos de bombas de calor, tanto eléctricas como a gas. Principalmente lo hicimos con biogás y con gas natural, y las conclusiones fueron que es importantísimo analizar el mix energético de la zona para determinar cuál es el modelo de bomba de calor más idóneo al sistema geotérmico, con lo que obtenemos diferentes conclusiones en cuanto a los números de sondeos necesarios, en cuanto a las emisiones de CO2 asociadas al sistema. Bueno, pues desde la bomba de calor eléctrica, aconsejable en aquellos casos de mix energético eminentemente renovable, donde gran parte de la electricidad viene de estas fuentes, hasta aquellas zonas donde está más instaurado el gas natural o tenemos posibilidad de tomar el biogás y decantarnos por esa bomba de calor a gas. Y hablamos también en este bloque de simulaciones energéticas que hemos realizado con el interés de determinar las configuraciones más adecuadas respecto a los sondeos geotérmicos en un campo abierto, es decir, en el que tomamos el agua de un acuífero cercano.
lo que conseguimos aquí es determinar la posición más adecuada de los sondeos de inyección y de extracción con el fin de lograr una batería térmica, de manera que el calor que estamos inyectando en el modo refrigeración lo podamos aprovechar en el modo calefacción a lo largo de los meses, ya que pues la inercia térmica del terreno nos permite que actúe como una especie de batería térmica y, a su vez, intercambiando los modos de refrigeración y calefacción, poder utilizar el frío que inyectamos en invierno en los meses de verano. Bueno, las conclusiones de este bloque pues, son igualmente que tenemos que analizar ese uso específico y esa configuración adaptada a las necesidades de la aplicación. Conseguimos, con el diseño que hemos realizado y en el análisis en laboratorio, pues aumentar el rendimiento del sistema y disminuir esa inversión inicial. Y por último, en el tercer bloque, voy a hablar de las aplicaciones alternativas de un proyecto que estamos realizando con la Junta de Castilla y León, el proyecto GeoDistrict 3.0, que trata de impulsar los sistemas geotérmicos someros como una fuente energética en calefacción de distrito. ¿Vale? Se trata de un proyecto que trata de localizar las zonas más idóneas de Castilla y León para la implantación de un sistema de calefacción de distrito con zonas pues favorables desde el punto de vista geotérmico. Bueno, pues como veis aquí se ha analizado sobre todo las formaciones geológicas en base a la conductividad térmica de los materiales asociados y también se ha prestado especial atención a la población con el objeto de localizar cuáles son los puntos más favorables para implantar estos sistemas. Pues como veis ahí, aquí tenemos el ejemplo ya de una zona catalogada como favorable, como más idónea para la implantación de este sistema. Se trata por QGIS y se desarrolla sobre este esquema en la configuración de la red de distrito y dónde se debe localizar cada una de las tuberías de impulsión y de extracción, dónde iría el campo de captación y cuáles serían los beneficios asociados a este sistema. Y por último, hablaros de que pues, importantísimo también tratar de integrar otras fuentes renovables con los sistemas geotérmicos. A pesar de ser una energía renovable, pues siempre vamos a tener ese consumo eléctrico asociado a la bomba de calor geotérmica y esto hace que considerar pues, otras energías como la fotovoltaica o la eólica sean imprescindibles para tener un sistema completamente renovable. Bueno, pues finalmente, como conclusiones de este tercer bloque, pues, este proyecto que estamos realizando está aumentando y estamos viendo el interés por parte del usuario final y ampliando las posibilidades de implementación de la energía geotérmica. Se está llevando a cabo un diseño optimizado en comunidades energéticas y creemos que se pueda llevar a expandir como se merece esta energía en un futuro cercano. Y eso es todo. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo dos dudas, dos curiosidades. Una es más o menos a qué profundidad hay que cavar o lo que sea. Y luego, puesto que estamos en Castilla y León y por lo que se ve depende de las zonas, ¿cómo es Castilla y León respecto a otras regiones? ¿Es más favorable esta energía, menos? Bueno, pues la primera pregunta, la profundidad en geotermia superficial, que es solo para climatización, estamos con sondeos en torno a 150 a 200 metros. ¿Vale? Depende un poco de la demanda energética que tengamos en el edificio, podemos tener también menores, pero suelen rondar en torno a esa profundidad. Podemos tener uno, podemos tener dos o podemos tener más en función de cuál es la demanda energética. Y respecto a Castilla y León, tenemos grandes posibilidades de explotación, sobre todo en las zonas graníticas, aunque puede parecer contradictorio porque parece que cuesta más perforar en estas formaciones, la conductividad térmica que tienen pues hace que necesitemos mucha menos longitud de perforación y que tengamos sistemas más eficientes que en el resto de localizaciones. Así que sí, Castilla y León es bastante potencial, le veo yo. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la presentación. Es un tema que a mí me resulta muy interesante, aunque yo no hago investigación en ello, sí que alguno de mis compañeros del grupo sí que
están un poco más metidos, pero yo no. De todas formas, la idea con la que me había quedado de comentarios que se hacen en el grupo y tal, creo que enlaza con algo de lo que has dicho, como que por la saturación del terreno interesa que trabaje no de forma estacional, sino todo el año, ¿no? Tanto en invierno como verano. Y claro, me ha resultado curioso, como estudiáis 3 climas distintos europeos, que no sé si lo hacéis por simulación o por casos de estudio. En ese caso fue caso de estudio, no Casos fue de estudio. simulación. Y en los climas que son muy fríos, que prácticamente tendrán demanda de calor prácticamente todo el año, ¿cómo afectaba la saturación del terreno? No, la geotermia, la ventaja que tiene es que nos posibilita tanto calefacción como refrigeración. En el caso de climas muy fríos, efectivamente, solo es calefacción. Y nada, la diferencia es que no tenemos necesidad de tener esa batería térmica y de aprovecharlo en el modo refrigeración, pero sí que vamos a tener mayor dificultad para que el terreno no se nos congele. Lo que se suele hacer es una serie de simulaciones para que normalmente a 30 años y estudiar cómo el fluido que estamos utilizando baja hasta cierta temperatura. Cuando tenemos refrigeración y calefacción conseguimos que ese fluido se estabilice. En el caso de calefacción solo, en climas fríos, tenemos esa problemática del fluido, pero bueno, se logra con espaciar las perforaciones o limitar la profundidad. Con el diseño de lo que es la todo el perforación, diseño del campo de captación. se salva, ¿no? Eso es. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Yo sí que tenía una pequeña pregunta. Cuando hablamos de recursos geotérmicos someros, has comentado el tema de la conductividad térmica del terreno, pero de la capacidad calorífica no has comentado nada. ¿No se considera? Se puede considerar también, pero lo esencial, como había que resumir mucho aquí, lo principal es la conductividad térmica, pero sí, la capacidad calorífica también se debe tener en cuenta a la hora de diseñar. ¿Nada más? Bueno, pues sí, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Y gracias por la siguiente. Pues pasamos a la próxima presentación, que va a ser Marta Fernández Viejo, de la Universidad de Burgos, que nos va a presentar una ponencia titulada Estudio de la estimación de la edad y momento de la muerte de los individuos perinatales a partir de una muestra de origen arqueológico. Se me escucha bien, así que comienzo la ponencia. Soy Marta Fernández Viejo, estudiante de primer año de doctorado de la Universidad de Burgos, y voy a presentar el siguiente trabajo, Estudio de estimación de edad, momento de muerte de los individuos perinatales a partir de una muestra de origen arqueológico. Lo primero que deberíamos de pensar es qué son estos individuos. Consideramos que un individuo perinatal es todo aquel cuya edad se sitúa en torno al nacimiento, antes, durante o tras este. Una vez que tenemos esto claro, tenemos que pensar que en antropología su estudio normalmente se ha considerado que no tiene mucha importancia para conocer las poblaciones del pasado y se les agrupa generalmente en un solo grupo, perinatales, y no les hemos clasificado en torno al nacimiento. Como consideramos que realmente pueden aportarnos muchísima información sobre los grupos del pasado y sobre el desarrollo de nuestra especie, este trabajo tenía los siguientes objetivos. Lo primero, ver si podíamos clasificar a estos individuos perinatales en sus fases y establecer si el momento de muerte lo encontrábamos antes o después del nacimiento o incluso durante este. Lo que utilizamos fue un material total de 6 individuos, 2 de ellos pertenecientes a la ciudad de Burgos, al yacimiento de las Llanas, y 1 al convento de San Pablo, y otros 3 individuos que pertenecen a la necrópolis de Matallana de los Alcores en la provincia de Valladolid. Una vez que teníamos esto, lo que vimos es que queríamos hacer una clasificación. Se estudiaron las clasificaciones que ya se habían hecho por otros antropólogos y en medicina, y las estudiamos y comparamos. Vimos también que necesitamos establecer la edad de estos individuos y se estudió la edad por métodos dentales y por métodos esqueléticos que explicaré a continuación. Cuando hicimos la clasificación de los métodos, elegimos esta clasificación que tenéis aquí delante porque consideramos que lo primero que teníamos que tener era muy claro el periodo embrionario, que nos va a llevar desde la concepción hasta las 8 semanas de gestación, un periodo fetal que la tendríamos desde la 9ª semana hasta el momento del nacimiento, independientemente de cuándo se produzca este momento, y el nacimiento, por las condiciones tan importantes que tiene, porque marca mucho en estos individuos, es antes, durante o después, se considera como una clasificación única, porque como tal los podemos encontrar en arqueología.
y se establecieron 3 clasificaciones dentro de los individuos que los podíamos encontrar en el momento del nacimiento. Si un nacimiento era a término, aquel que vamos a tener entre la semana 37 y 40, lo que en medicina se considera que es un nacimiento en condiciones óptimas y normales. Los individuos prematuros, que serían antes de la semana 37, y aquí se hicieron 2 clasificaciones. Un prematuro precoz es el que hoy consideraríamos que nace en el 8º mes de gestación y la esperanza de vida de ellos es muy alta. En cambio, un prematuro medio grave estaría en el 7º mes de gestación, inicios del 8º, y las dificultades de supervivencia, tanto hoy en día en medicina como, por supuesto, en antropología en poblaciones del pasado, son menores. Y por último, el último grupo que se hizo fue el de los individuos cuya muerte se habría producido antes de la semana 28 de gestación por circunstancias anómalas, pero también los vamos a encontrar menos veces, pero también los tendremos en conjuntos arqueológicos. Y finalmente lo que se decidió es tomar esos individuos que sabíamos que ya habrían nacido, pero que no alcanzaban el mes de vida, esos 28 días, y son los conocidos como neonatos. Una vez que teníamos clara la clasificación, teníamos que ver cuáles eran las edades de los individuos y cuando se cogieron los métodos dentales, lo que quisimos ver era cómo se forman los dientes. Si nos fijamos muy bien, los dientes se van formando progresivamente capa a capa y lo que hacen muchos de los métodos, como el primero y el segundo, es ir dando estados a esas capas y se asocian a una edad. Nosotros lo que hicimos fue coger también los ALDAS, que toman en cuenta todos los dientes, y por último cogimos los métodos cuantitativos. Como los dientes se forman de forma progresiva y podemos tomar una serie de medidas en ellos, decidimos usar 3 métodos que toman distintas medidas de los dientes y podíamos establecer la edad en este periodo. Luego lo hicimos también con el esqueleto, porque muchas veces no encontramos los dientes, y se decidieron usar estados de desarrollo esquelético. Hay que pensar que en este momento es cuando se está empezando a calcificar, a formar el esqueleto, a osificar, y lo que hicimos fue ver cuándo se osifican cada uno de los huesos y los cambios morfológicos que se producen, que son muy importantes en este periodo. Hicimos 4 clasificaciones por semanas, analizamos todos los huesos del esqueleto, destacando tanto la base del cráneo como el hueso del temporal, que es el que tenemos en la imagen grande, y también los huesos de la pelvis, que vimos que eran muy significativos. Se establecieron también una serie de características que veíamos que eran de esos individuos a término o prematuros y que mostraré después porque nos van a indicar muy bien el momento de nacimiento. Y por último, los métodos métricos. Se basan simplemente en que nosotros tendríamos los huesos, como van creciendo progresivamente, se toman distintas medidas de ellos y podíamos establecer por ecuaciones matemáticas la edad de los individuos. Una vez que hicimos esto, se tomó la gráfica que tenéis aquí, donde en verde vemos la edad por el desarrollo esquelético, en azul la edad dental de los individuos con todos los métodos y en amarillo la edad esquelética. Ahora veremos por qué lo hemos diferenciado así. Y en rojo lo que teníamos era marcado ese nacimiento a término, el que sería perfecto en condiciones normales y que es cuando más se produce el nacimiento de un individuo. Nos dimos cuenta que, a excepción del individuo 1, el resto todos estaban más o menos en ese momento del nacimiento a término. ¿Qué sucede? Que si nos damos cuenta, cuando dividimos por desarrollo esquelético, edad esquelética y edad dental, la edad esquelética, por esas medidas métricas, acostumbra a salirnos inferior al resto de métodos. Puede que nos venga por otros factores ambientales, como pueda ser estatura y peso de estos individuos, que es muy significativa, y por lo tanto pues consideramos que pueda deberse a ello. ¿Qué nos implicaban estos resultados? Que cuando vimos las edades de los individuos, y ahora sí queríamos ver si podían haber nacido o no, se hicieron estudiando esos rasgos de los individuos. Los más significativos que vimos son los que están puestos en la imagen. Esta es la base del cráneo y aquí lo que tenemos es el anillo timpánico, que es la zona externa del temporal, la zona del oído para quien no lo conozca, y vimos que es un rasgo muy claro porque adquiere una morfología muy concreta cuando un individuo está término. Lo que hicimos fue estudiarlo en nuestros individuos, estos rasgos, y podemos establecer que el individuo 1 sí que habría nacido, pero que sería un individuo prematuro, unos 8 meses. En cambio, el resto de individuos, a excepción del 43, vemos que habrían sobrevivido al momento del parto, pero que no alcanzarían el mes de vida. Y que el individuo 43 no hemos podido establecer si está en el momento del parto o justamente posterior a este. Es un momento muy concreto y no hemos podido diferenciarlo. Por lo tanto, ¿qué nos dice este trabajo? Pues que merece la pena seguir haciendo estudios porque vemos que sí se puede clasificar a estos individuos
que sí que podemos hacer estudios poblacionales con ellos en siguientes trabajos, que debemos considerar el nacimiento no como algo, como normalmente se ha hecho en antropología, de un momento concreto a términos, sino que es muy variable, que nos merece mucho la pena pensar en la idea de prematuridad, porque son muy buenos indicadores de estrés poblacional y que además muchos médicos los consideran como causa de la muerte ya de por sí. Los estudios de relación de los individuos con sus poblaciones del pasado cuentan muy bien esas poblaciones porque son lo más sensible de ellas, y el estudio en trabajos posteriores de estatura y peso, que hoy en día son muy importantes considerados para ver las probabilidades de supervivencia de los individuos y nos hablarían también de estrés poblacional. Y por último, quiero destacar que estos individuos no solo nos hablan del desarrollo de nuestra especie en este momento, o que podemos conocer cómo es una población por lo más sensible de ella, sino que nos habla muy bien del cuidado de las madres en estos momentos, que es el embarazo, que es muy sensible, porque son el mejor reflejo que tenemos hoy en día de ellas sin tener a las madres, que muchas veces no las podemos asociar a los individuos. Así que finalmente quiero agradecer a todos mis compañeros del Laboratorio de Evolución Humana y al proyecto Atapuerca por la ayuda recibida. Así que muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis pues la contestaré encantada. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí que la tengo. Bueno, a mí lógicamente me parece un trabajo muy interesante, ¿no? Pero yo, por lo que tú estabas diciendo ahora mismo en las conclusiones, ¿no? Que el estudio de estos individuos pues tiene mucho que ver luego con la vida de las mujeres en la historia y de cómo podían sacar adelante las crías y su trabajo y demás. Pero yendo justo a lo que es el objetivo de tu trabajo, tenés un individuo que dices que es prematuro de unos 8 meses o incluso menos. Sí. Con la cronología, que yo la sé, pero si tú la dices mejor, que no la has dicho. ¿La edad? L1, no, cronología. La cronología son todos medievales. Medievales, vale. ¿Tú crees que con 8 meses o sea, un nacimiento tan prematuro, con 8 meses en una época medieval, lógicamente este individuo no sobrevivió, pero tú crees que es una muerte natural o es un infanticidio? Lo normal es pensar que es una muerte natural. Varios estudios médicos hablan de que la prematuridad debe considerarse como una causa de muerte si no hay un cuidado neonatal de estos individuos. Si no hemos encontrado en el esqueleto nada que nos indique que haya podido sufrir una muerte violenta, lo más probable es que sea esa propia prematuridad, porque no alcanza un peso suficiente, una estatura suficiente para su edad o incluso su desarrollo, que es lo que a nosotros nos permitió ver que era prematuro, no es el adecuado. Lo más probable es que no tenga la capacidad de sobrevivir en un momento en el que no tenemos esos cuidados necesarios de estos individuos. No sé si te respondo a tu pregunta. Muchas gracias. Ahora que tenemos, ahora paramos, ¿no? Espera, yo también voy a preguntar, si no hay nadie más. Según estabais respondiendo, me daba la sensación, porque mi pregunta iba en el mismo sentido, esto parece ciencia forense, que parece que estáis buscando el motivo de la muerte directamente. Entonces, me ha resultado muy curioso. En total, ¿cuántos individuos son los que habéis estudiado en esta? Hasta la fecha son estos 6 individuos que tienes en este trabajo. Queremos ampliarlo con más muestra de origen arqueológico, poder referenciar, si es posible, con una muestra médica, para poder conocer mejor estos casos. Hay muy poquitos estudios en antropología biológica de estos momentos, de estos individuos perinatales, y creo que merece la pena poder saber cómo es el nacimiento en poblaciones del pasado y lo que implica en realidad para el desarrollo de nuestra especie. ¿Y hasta qué punto es sencillo encontrar esqueletos completos de estas características? Porque además es que siendo pues algunos de ellos, supongo que resultados de abortos o niños que morían muy prematuros, ¿qué cuidado había a la hora de enterrarlos? Tiene que ser complicadísimo encontrar muestras suficientes para poder obtener conclusiones, digamos, con un cierto grado de seguridad. Es un buen reflejo también cultural, porque el encontrarles en las necrópolis, en casas, como puedan ser en poblaciones de la Edad del Hierro, nos habla muy bien de la consideración que se tiene a estos individuos en las culturas a las que pertenecen. No todas las culturas del mundo entierran a sus recién nacidos con ellos porque no les consideran parte del grupo. Si les encontramos en sus casas o en sus necrópolis, quizás ya nos lo estén contando.
y va a depender un poco de esas culturas y también del estado de conservación de los yacimientos. Si los suelos son muy ácidos, seguramente no podamos encontrarlos, pero bueno, sí que hay yacimientos, como pueda ser en el País Vasco de la Edad del Hierro, que tienen un gran número de estos individuos. Y, por ejemplo, en poblaciones griegas y sobre todo fenicias y etruscas se han encontrado muy bien estos individuos también. Vale, pues muchas gracias. ¿Nada más? Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta primera parte de la sesión de tarde y ahora tenemos una sesión de póster que además es la sesión de empresa, digamos, y tendremos también un café para poder disfrutar de la sesión acompañados todos. Pues nada, muchas gracias y nos vemos ¿a qué hora? A las 6 y cuarto. 7 menos cuarto. ¿Sí? Vale, pues nada, nos vemos. Hasta ahora. Bueno, pues empezamos esta última sesión del primer día de estas jornadas y la primera ponente va a ser Carla Collazo Riobo, de la Universidad de Burgos, con balance energético y su influencia en los síntomas motores y no motores en la enfermedad de Huntington. Nada, adelante. Gracias. Bueno, pues como ha dicho, mi nombre es Carla Collazo, soy estudiante predoctoral de la Universidad de Burgos, aunque mi investigación la llevo a cabo en el hospital. Allí tenemos la unidad de referencia de la enfermedad de Huntington a nivel de Castilla y León y es en donde estamos desarrollando diferentes estudios, entre los que se encuentra este. Voy a intentar ser lo más breve posible y voy a empezar explicándoos un poco qué es la enfermedad de Huntington, porque no sé si la conoceréis. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa autosómica dominante en la que tenemos en el CAG una repetición de la huntingtina que tiene más repeticiones de lo normal. Vaya. Entonces, entre las características clínicas que tiene esta enfermedad, las más comunes son los movimientos involuntarios, estando la corea, síntomas psiquiátricos y disfunción cognitiva. Es decir, es una enfermedad bastante compleja. A día de hoy, en España, la prevalencia varía de las 3 a las 7 personas por cada 100.000. Entonces, a día de hoy sigue considerándose una enfermedad rara, pero sí que es cierto que está en el límite de ser o no serlo. Y hasta la fecha, tristemente, no tiene tratamiento curativo, solo tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para paliar los síntomas una vez que estos aparecen. Bueno, entre los antecedentes, pues entre las diferentes manifestaciones clínicas que tiene esta enfermedad, se ha descrito que la pérdida de peso y el déficit en el balance energético contribuyen a la progresión de la enfermedad. Si bien es cierto, no conocemos los mecanismos que influyen en esta progresión, en esta pérdida de peso y déficit. Sí es cierto que la literatura previa sugiere que este balance energético puede ser inadecuado debido a la disminución de la ingesta de alimentos por culpa de la disfagia o a la disminución de la actividad física por problemas de movilidad o los daños estructurales causados por la enfermedad. Sabemos que el gasto de energía total es la cantidad de energía diaria requerida para poder llevar a cabo nuestras actividades. Y entre las múltiples formas que hay de calcularla, nosotros hemos utilizado gasto energético en reposo, más actividad física, más un porcentaje de termogénesis inducida por la dieta. En la actualidad conocemos cómo se comporta este gasto de energía en población sana, en población enferma, pero casi no hay estudios que midan este gasto energético, cómo se comporta este gasto energético en enfermedades neurodegenerativas y, por supuesto, tampoco los hay en la enfermedad de Huntington. El diseño, pues bueno, no se ve el segundo dibujo. Este es el estudio de este diseño es observacional, transversal y multicéntrico y tenemos una cohorte de pacientes y controles. Los objetivos que nos hemos planteado, pues el general es calcular el balance energético en pacientes con enfermedad de Huntington. Mientras que los objetivos que nos planteamos fue, el primero, validar el uso de acelerómetros para la enfermedad de Huntington y así poder cuantificar el gasto de energía de esta, utilizando la calorimetría indirecta como comparación, ya que es el gol estándar que tenemos.
En segundo lugar, el objetivo que nos planteamos fue evaluar también a controles sanos para poder comparar su gasto energético con la población Huntington. Por último, en tercer lugar, quisimos validar el uso de la bioimpedancia, que es un mecanismo, es un aparato que nos sirve para medir la composición corporal, y lo validamos con su gol estándar, que es el DEXA. Y, por último, estamos haciendo un estudio de impacto del balance energético en los síntomas motores y no motores de la enfermedad, así como en la capacidad funcional de estas personas. La muestra de este estudio piloto ha estado formada finalmente por 20 casos y 10 controles. El procedimiento, bueno, lo primero que hicimos, como en cualquier ensayo clínico o estudio en la ciencia, en la rama de la salud, pues fue firmar un consentimiento informado y a partir de ahí recogimos en primer lugar información sociodemográfica, pasamos una serie de escalas para poder medir la gravedad de la enfermedad, síntomas psiquiátricos, encuesta de salud y los grandes olvidados de las enfermedades raras y de otras muchas enfermedades que son los cuidadores, que también quisimos tenerlos en cuenta. A continuación lo que hicimos fue medir el balance energético. Y bueno, ¿cómo hicimos esto? Pues bueno, los valores de ingesta calórica y gasto energético fueron los que usamos para poder estimar el balance energético. Si bien es cierto, ¿cómo conseguimos saber la ingesta calórica? Pues bien, la ingesta calórica, macro y micronutrientes, los conseguimos gracias al cuestionario SUN, que es un cuestionario estandarizado de la Universidad de Navarra, y un registro de 3 días no consecutivos. Como os decía, el gasto energético total lo calculamos con la fórmula de gasto energético en reposo más actividad física más un porcentaje de termogénesis inducido por la dieta del 10%, que es una fórmula que está estandarizada y está aceptada. El gasto energético en reposo lo medimos con la ayuda de la calorimetría indirecta utilizando un analizador de gas y un medidor de frecuencia cardíaca. Y, por último, el gasto energético relacionado con la actividad física lo medimos gracias a la calorimetría indirecta y el uso de 2 acelerómetros. Un Fitbit, que es un reloj de actividad que a día de hoy pues, probablemente todos conozcamos, y un Actigraph, que es un medidor de actividad física, pero que se usa más en investigación. Estos 2 acelerómetros lo que nos dieron fueron una estimación del equivalente metabólico, los METs. ¿Qué hicimos? Pues bueno, los pacientes y los participantes llegaron a la sala en donde hacíamos las pruebas y lo primero que hicieron fue una familiarización con los equipos, tanto con la máquina de la calorimetría indirecta, que es una mascarilla que la verdad cuesta un poco respirar por ella, y del tapiz rodante en el que hacían las pruebas. Una vez que había acabado esta familiarización, pasamos al primer paso, digamos, que fue una simulación de las actividades diarias, en donde ellos se peinaban, hacían el gesto de comer y de vestirse y desvestirse para ver cuánto gasto energético supone esto. Después pasaron a hacer una caminata constante en el tapiz, seguida de una caminata incremental y finalmente durante 6 minutos tuvieron que pasear por el pasillo para ver qué distancias son capaces, cuántos metros son capaces de recorrer. Y digamos que esta primera parte es la que se suele hacer en los estudios. ¿Qué pasa? Queda siempre colgando el qué pasa en el día a día, porque no es lo mismo que lo que pasa en el laboratorio. Entonces, pues lo que hicimos fue crear un protocolo en el que los participantes, solo los casos, no los controles, se llevaron a su casa los 2 acelerómetros durante una semana. Y de esa forma estamos analizando los datos que nos da el gasto energético en la actividad del día a día, la actividad libre. Bueno, el análisis estadístico que estamos llevando a cabo lo podemos dividir en 2 grandes grupos, que es la estadística descriptiva y unas validaciones, pero no me voy a parar en esto por cuestión de tiempo. Igualmente, si tenéis cualquier duda, estaré encantada de responderosla. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa un poco? Pues es cierto que las enfermedades neurodegenerativas se asocian con cambios metabólicos como la pérdida de peso, pérdida de masa grasa. Y es importante destacar que la investigación preclínica, así como ensayos clínicos, han demostrado que la homeostasis energética alterada influye en la progresión de la enfermedad de Huntington. Es por eso el propósito de este estudio, de conocer el balance energético en la enfermedad,
para poder comprender los efectos de estos y la gravedad y la calidad de vida, ¿no? Un poquito ahondar más y saber en qué influye todo esto. Como os decía, hasta la fecha hay muy pocos estudios en balance energético y este es un problema clínico muy complejo y multifactorial en el que lo ideal es trabajar en el desarrollo de investigaciones multidisciplinares para que cada uno pueda aportar su punto de vista desde su campo de conocimiento y así ser más enriquecedor. Entonces, bueno, como conclusión a este estudio, decir que es una iniciativa diseñada para poder proporcionar antecedentes científicos, así como estrategias terapéuticas para prevenir el déficit en el balance energético. Igualmente, esperamos proporcionar información sobre las estimaciones de balance energético y precisión de los dispositivos portátiles de los acelerómetros para poder cuantificar el gasto energético en la actividad física, en un entorno de vida libre, es decir, en el día a día. Y, por supuesto, todos los resultados serán publicados en revistas de libre acceso. Presentaros, por último, al equipo con el que hemos trabajado en este proyecto, que hemos sido 2 terapeutas ocupacionales, 2 nutricionistas, una neuróloga y 3 licenciados en Ciencias del Deporte. Por último, agradecer a estas 3 fundaciones, la Fundación Caja de Burgos, Fundación La Caixa y la Fundación de la Isabel I, ya que sin ellas no hubiese sido posible llevarlas a cabo. Y, por último, pues agradecer a la organización del evento por darme la oportunidad de presentar mi trabajo y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, ¿alguna pregunta en la sala? Simplemente una curiosidad. ¿Por qué utilizáis solamente 10 controles y 20 casos? Que sería bueno, ¿me explicas? Pues porque es un estudio piloto. Entonces, como esto no lo hemos hecho antes con este protocolo, necesitamos saber si lo que estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo nos va a dar unos datos estadísticamente significativos y, sobre todo, si vale la pena invertir más tiempo y dinero en un estudio con una muestra mucho mayor. Evidentemente, la idea es, en el momento en el que todos estos datos estén analizados, si encontramos puntos que consideramos importantes y que este protocolo ha servido, la idea es replicarlo en una población más grande. Bueno, me refería más bien al número de controles con respecto al de pacientes. Pues en las enfermedades raras es un procedimiento que se suele seguir, que se considera que, al ser una enfermedad rara, con tener la mitad de controles se va a cumplir la normalidad. Es por eso. Simplemente sobre el mismo tema. Siendo una enfermedad rara, que estamos hablando entre 3 y 7 personas cada 100.000 habitantes, a mí que hayan encontrado 20 ya me estaba resultando bastante curioso. Entonces, Pues, supongo que el Centro de Enfermedades Raras de Burgos habrá ayudado a encontrar tantos en poco tiempo, porque me resultaba muy curioso ese número tan grande de personas con una enfermedad tan extraña. Bueno, pues realmente lo que ocurre es que, por desgracia, no es tan extraña. En Castilla y León tenemos un número de esta población bastante elevado y Burgos, al ser el centro de referencia para la enfermedad a nivel médico, nosotros tenemos una población localizada a la que le hacemos un seguimiento todos los años de unas 150 personas. Quiero decir, tenemos un número de muestra bastante grande. Por tanto, realmente para nosotros esta muestra es pequeña, o sea, esa es la razón. Y, por supuesto, tener el Centro de Enfermedades Raras en la ciudad nos ayuda a que los pacientes puedan desplazarse y venir a hacer estudios. ¿Y los resultados que podéis obtener de esta enfermedad en concreto que cursa con estos síntomas podrían ser luego extrapolables a otro tipo de enfermedades que tuvieran no la misma, digamos, sintomatología, pero algo parecido en cuanto al gasto energético a mayores que se produce por los temblores, o algo más común como pudiera ser un Parkinson o una cosa así? Sí, efectivamente, la enfermedad de Huntington es una enfermedad modelo de estudio para otras enfermedades neurodegenerativas, o sea, aunque es rara y a priori podemos decir farmacéuticas, por ejemplo, farmacéuticas o fondos inversores van a estar más interesados en un Parkinson, en un accidente cerebrovascular, que es como más conocido, pero lo cierto, o un Alzheimer, pero lo cierto es que la enfermedad de Huntington, al tener el gen tan localizado, es enfermedad modelo. Entonces, todo lo que encontremos en esta enfermedad lo vamos a poder aplicar
y replicar en otras enfermedades. Y o sea, ya no solo en gasto energético, que es de lo que aquí importa, ¿no? Pero sino también a nivel de curar la enfermedad o no curar, intentar que los síntomas aparezcan lo más tarde posible, que es como la clave en esta enfermedad. Entonces, es por eso que hay tanto interés en el estudio de esta enfermedad, a pesar de ser rara. Bueno, pues si no hay más preguntas, nada, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Y muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponente, que es Marta Martínez Alonso, también de la Universidad de Burgos. Y entre lo bien que yo veo y que el título viene en inglés, pues ya nos hemos terminado de coronar. The Role of a ver, no veo nada, esto es una vergüenza. Perdón. Es que me absorbe. Bueno, pues es The Role of yo también tengo visión así. Bueno, casi te lo dices tú. Sí, ahora y perfectamente, que seguro que lo pronuncias maravillosamente. Sí, ahora lo contaré en español, de hecho. O sea que no bueno, pues Marta empieza con su ponencia. Vale, adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues me llamo Marta Martínez Alonso, vengo de la Universidad de Burgos, soy investigadora postdoctoral María Zambrano y os voy a contar este título tan largo, que básicamente es el papel de la ciclometalación en los ligandos auxiliares de los complejos de iridio 3 de tipo half sandwich cuando se utilizan como agentes anticancerígenos. Para empezar, una breve introducción a las drogas o fármacos anticancerígenos. Los primeros que se descubrieron con los que llevan metales es el primero que veis ahí, el cisplatino, que se descubrió por casualidad. Se conocía la molécula, pero no se conocían sus propiedades antitumorales. Y en 1965 pues, se descubrieron que tenían estas propiedades. Después se desarrollaron, a partir de aquí, se desarrollaron otros fármacos anticancerígenos también basados en platinos, puesto que el primero funcionaba, dijeron vamos a seguir por aquí, y se desarrollaron otros de lo que se llama de segunda y tercera generación. Los de segunda generación son los que se ha modificado, digamos, la parte, es que esto no señala, ¿verdad? Un poquito. La parte de los cloruros lo han modificado y los de la tercera generación se modifican las dos partes. El mecanismo de acción de estos complejos es bastante sencillo dentro de lo que cabe. Cuando el cisplatino, por ejemplo, entra en el torrente sanguíneo o en una disolución acuosa, uno de los cloruros, a ver si lo puedo señalar, uno de los cloruros se reemplaza por agua, por una molécula de agua, y después esta molécula de agua puede interaccionar con biomoléculas, proteínas, etc. Y en el caso concreto del cisplatino, cuando su mecanismo de acción implica el ADN. Entonces se coordina el ADN, puede coordinarse de varias formas, bien de una forma monodentada, creo que se ve un poquito mal, pero bueno, simplemente por uno de los lados, o puede interaccionar por ambos lados, que serían a través de las dos posiciones. Bien sea normalmente a pares de bases de guanina o a guanina y adenosina. Esto lo que hace es que modifica e inclina, digamos, el ADN de forma que impide su replicación. A partir de aquí se desarrollaron otros fármacos, en este caso de platino 4, y como el satraplatino. Y en este caso lo que implica la activación del platino 4 es que tiene que reducirse a platino 2. Y además pierde estos grupos acetato de aquí arriba. Estos compuestos de platino 4 son más solubles, que los de platino 2 dan muchos problemas de solubilidad, y entonces hace que sean de alguna forma más accesibles y puedan cruzar mejor la membrana celular. Como el platino normalmente estos complejos generan bastantes efectos secundarios, se empezaron a investigar en otros metales. Por ejemplo, los de rutenio, NAMI-A o Kp1019, que son de rutenio 3, o los complejos areno de rutenio o half sandwich. Estos también tienen una posición de coordinación que en agua normalmente se reemplaza y puede también unirse a biomoléculas. También, por ejemplo, existen otros complejos, uno de oro, que se descubrió principalmente para artritis reumatoide, pero con el tiempo se estudió también como antitumoral y se vio que tenía algún efecto.
Existen otros muchos fármacos que están en desarrollo en otros metales, pero bueno, pues la búsqueda continúa. Una breve introducción también al tipo de complejos, que es lo que hace cada parte de la molécula. En este tipo de complejos de rutenio, pues tenemos primeramente el centro metálico que le da hidrofilicidad a la molécula. Después tenemos el areno, que es esa parte de arriba, que es como una silla de un piano, y esta lo que hace es estabilizar el estado de oxidación del metal. Además, es bastante inerte al desplazamiento y a que se libere de la molécula. Después tenemos el ligando quilato o ligando auxiliar, que otorga estabilidad adicional a la molécula. Y finalmente, tenemos el ligando monodentado o el grupo saliente, que lo que hace es eso que os he explicado antes, que se reemplace esta posición, que normalmente suele ser un cloruro habitualmente, se reemplace por una molécula de agua. Y finalmente la carga que viene dada por todos estos elementos, el centro metálico y todos los ligandos de alrededor. Esto es en un trabajo que publicamos anteriormente, que hicimos este estudio un poquito más en profundidad y vimos también cómo afectaba este tipo de ligandos, si íbamos cambiando ciertos sustituyentes y demás, pero bueno, no voy a entrar en los detalles. En el caso de los complejos de iridio, la única, digamos, diferencia, las dos únicas diferencias es que esa silla del asiento, ¿no? Pues en este caso es un ligando aniónico que hace que dé más estabilidad a centros metálicos cuando tienen estados de oxidación un poquito más elevados. Y el ligando monodentado, el grupo saliente, debido al efecto trans que ejerce todo esto, pues hace que este enlace sea un poquito más lábil y sea más fácil la sustitución por la molécula de agua, con lo cual las velocidades son mayores. Bueno, la síntesis muy brevemente, simplemente pues le ponemos un precursor de iridio, ponemos los ligandos que queremos y tras 24 horas aproximadamente vemos un cambio de color normalmente y obtenemos los compuestos que queremos. En este trabajo hemos sintetizado 4 parejas de complejos en los que se diferencian en este átomo, que normalmente tenemos un NH y un N-metilo en estas dos parejas, y en estas dos un NH o un azufre en el caso. También tenemos variaciones principalmente en esta posición, como podéis apreciar, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Estas dos parejas normalmente son solubles en agua, lo que implica que cuando precisamente se disuelven en agua, este cloruro se reemplaza por una molécula de agua. Sin embargo, en las series A y las series D, esos complejos no son solubles en agua, hay que disolverlos previamente en DMSO y después ya diluirlos en agua. Entonces, en este caso, el reemplazo de la molécula es por DMSO, que es bueno, un disolvente que se suele utilizar también cuando los complejos no son solubles en agua. Se estudió la actividad citotóxica de estos compuestos y se vio principalmente que el complejo 1 era el más activo en casi todas las líneas celulares que se estudiaron. En este gráfico de aquí, no sé si se ve muy bien, pero implica la resistencia, el factor de resistencia a la línea A2780, que es una línea de cáncer de ovario, si no me equivoco, en la que el cisplatino normalmente que se usa como referencia es resistente. Y se vio que casi todos los complejos, excepto el 7 y el 8, daban muy buenos resultados. Además, se vio la internalización de los compuestos en células SW480 y se vio que el complejo 1 era el que mejor internacionalización tenía. Aquí también podemos ver, porque muchas veces los complejos quedan secuestrados por la BSA, que es una proteína que tenemos en el torrente sanguíneo, y podemos apreciar que los complejos 1, 5, 6 y 2 no quedan secuestrados, entonces van directamente a nuestro objetivo, que es la célula. Se estudió también la interacción con el ADN y se vio que estos pares de complejos interaccionaban con el ADN, se unían a él. Sin embargo, esta pareja no se unía. Además, estudió la capacidad que tenían los complejos de producir especies reactivas de oxígeno, también llamados ROS, y se vio que todas ellas, excepto esta, producían especies reactivas de oxígeno, y en estas parejas solo aquellos que poseían azufre. Por todo ello,
se decidió que el complejo 1 había que estudiarlo en profundidad porque tenía muy buenas características a priori para funcionar como fármaco antitumoral. Se probó la disfunción mitocondrial, puesto que la mitocondria es el pulmón, ¿no?, de la célula, pues se probó cómo afectaba la disfunción mitocondrial en las células. Se midió la velocidad de consumo de oxígeno en células A549 y en células A549 dopadas con galactosa, como para observar ciertas diferencias, y también la velocidad de acidificación extracelular. Básicamente lo que se observó es que afectaba a la respiración mitocondrial, pero únicamente a la respiración mitocondrial, con lo cual se determinó que el objetivo o la diana principal de este compuesto era la mitocondria. Además, se observó también que el tipo de muerte celular era por apoptosis, a través de, bueno, aquí las células se tiñen y en cuanto comienzan a morir, digamos, por apoptosis, se empieza a ver que ese tinte desaparece. Se hicieron también pruebas in vivo, pero antes de comenzar estas pruebas, pues se estudió su biointernalización. Se descubrió que la mayor concentración de este complejo era en aquellos órganos que están más irrigados, como son los riñones, el hígado y los pulmones, y que el porcentaje de internalización de iridio era un poquito bajo, del 1,7%. Se utilizaron ratones como modelo para estudiar el comportamiento de este fármaco y primero se inoculó al ratón con células tumorales, ¿no? Y luego en los días 20, 22, 24 y 26 se inoculó el fármaco. Se pudo ver una reducción en el tumor primario, pero no de los nódulos linfáticos. Y luego en estas fotos que no se ve nada, son cortes de pulmón en los que se puede ver que, bueno, las células marrones son células tumorales que desaparecieron. Perdón, este es el control y este es cuando se trató con el complejo y se vio que desaparecieron esas células tumorales. Es decir, que se redujo considerablemente el tumor primario. Como conclusiones, pues que se hizo primero un estudio de relación-actividad de una serie de complejos y se obtuvo unas mejores características para uno de ellos, que se estudió en profundidad. Este complejo no interaccionaba con ADN, producía especies reactivas de oxígeno y además era citotóxico. Internalizaba la mitocondria y afectaba a la membrana mitocondrial, incrementando la fuga de protones y desencadenando la muerte celular por apoptosis. Los experimentos in vivo además muestran que es capaz de reducir el tamaño del tumor, con lo cual se muestra como un buen candidato para funcionar como agente antitumoral. En conclusión, es que la ciclometalación, porque bueno, no lo he dicho antes, pero en el complejo 1 era un átomo de carbono era el que estaba ahí. Entonces, esa combinación junto con la funcionalidad de un NH forman un buen diseño para los complejos de este estilo cuando se quieren utilizar como anticancerígenos. Y ya no me extiendo más. Muchas gracias por su atención y si tenéis preguntas, pues... Bien, pues ¿alguna pregunta en la sala? Mariluz. Gracias, Marta. Este es un ejemplo de esos trabajos horriblemente difíciles, porque aparte de mucha profundidad científica, es realmente interdisciplinar. Y este es un artículo que envías a una revista de síntesis, te dice que no, que esto es medicina, y la de medicina te dice que esto es síntesis, y se pierden trabajos, bueno, lo estáis publicando, pero vamos, lo digo como una reflexión de los que estamos en estos campos pluridisciplinares, que es casi un grito de ayuda, decir, por Dios, que en la interdisciplinariedad es donde se sacan cosas nuevas, ¿no? Dicho esto, yo tengo varias preguntas. Una es, no me ha quedado claro cómo es posible, cuál es el mecanismo por el que el agua interacciona con el ADN, porque entre otras cosas tienes un impedimento estérico importante, ahí no cabe el ADN. ¿En estos complejos o al principio? Bueno, en todos, entre el sándwich, que has dicho que en algún momento el agua, o sea, sale el cloro, entra el agua, por ejemplo, ahí. Sí.
Que yo ahí me cuesta creer que entre ADN, ¿no? No cabe. Sí, sí cabe. O sea, esto así se ve un poquito mal, pero la disposición quedan como 3 patas, ¿no? O sea, quedan como 2 patas así y otras sí. Entonces al final hace como, bueno, como si fueran estos 3 dedos igual. Entonces al final sí que queda una dirección y luego el otro quedaría hacia arriba. Entonces sí que queda esa disposición que puede interaccionar. A veces, de todas formas, la interacción es de diversas formas. No tiene por qué ser un enlace concreto. Puede ser una intercalación. Claro, es que era la siguiente pregunta. ¿Cómo es la interacción? Pues hay un poco de todo. O sea, no he puesto aquí los resultados concretos, pero hay un poco de todo. Normalmente hay algunos que digamos que es una interacción electrostática en uno de los huecos del ADN, digamos, y hay algunos otros que sí que tienen un enlace propiamente como tal. Bueno, sí, difícil. Más, entonces, como un enlace covalente, vamos, lo que sería el enlace covalente. Y si me dejas que haga otra, pero esta si me perdonas, si no tiene ninguna mala leche la pregunta, es solo una reflexión. Los compuestos de cisplatino se conoce su actividad citotóxica, bueno, con tratamiento contra el cáncer desde hace muchos años, como bien has dicho. Sí. Y ahora estos compuestos, que es como la siguiente generación, tienen una síntesis bastante compleja, no parecen baratos. Y Sí. entonces hay muchas ventajas respecto a los complejos de cisplatino tradicionales. O sea, ¿merece la pena todo este trabajo? Pues claro, eso es lo que se intenta buscar, ¿no? Obviamente, en cuanto se utiliza un metal, que normalmente son metales de transición, son un poquito caros. Sí, bueno, pero el cisplatino también tiene platino. Exacto, o sea, exacto. Que o sea, que en ese sentido igual, jugamos sí. más o menos en la misma línea, pero luego la síntesis de estos complejos no es muy complicada. En este caso, los ligandos, no todos, pero prácticamente todos eran comerciales, con lo cual también por ahí se intentó economizar de alguna forma. Es verdad que las ventajas están por descubrir. O sea, me refiero, todavía no hay ningún compuesto de este estilo que haya llegado más allá de ensayos in vivo, me refiero en animales. Todavía no hay ninguno. Así como en la primera o segunda diapositiva que os he mostrado uno de rutenio, que creo que ese sí que llegó a alguna fase clínica, por el momento no ha llegado ninguno, entonces se está buscando. Obviamente pues es complicado, pero bueno, hay que trabajar en ello. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta iba relacionada un poco con esto, de las expectativas que tenéis de que el compuesto que habéis seleccionado pueda tener mayor progresión y llegar a algún tipo de fase clínica. No sé hasta qué punto, no sé si me lo he perdido, habéis analizado la citotoxicidad en células sanas, no células tumorales, y ver si pudiera tener una aplicación real. Claro, ese es un poco el problema. Se ha estudiado y en alguna línea celular de células sanas y se ha visto que la citotoxicidad es muy parecida. Entonces, o la selectividad es muy pequeña. Con lo cual, es verdad que a la hora de comercializar o que lo que se quiere evitar, que son los efectos secundarios, pues no se va a evitar. Pero bueno, esto puede marcar un punto para seguir desarrollando con precisamente ese compuesto que es el que da mejores características, modificarlo de alguna forma para intentar evitar que sea también citotóxico en células sanas. Ese es otro reto, claro. Y además, bueno, pues entonces pasamos a la siguiente ponencia, que es Fabiola Olmo Alonso, también de la Universidad de Burgos, y nos va a hablar de la cuantificación de medicamentos mediante espectroelectroquímica de absorción en ultravioleta visible. Vale, buenas tardes. Yo soy Fabiola Olmo, estudiante predoctoral en el área de química analítica en el grupo de análisis instrumental en la Universidad de Burgos, y el trabajo que voy a presentar lleva por título Cuantificación de medicamentos mediante espectroelectroquímica de absorción en el ultravioleta visible. En primer lugar, definir qué es la espectroelectroquímica, que es una técnica que, como su propio nombre indica, combina la espectroscopía con la electroquímica. Es decir, nos permite obtener en un único experimento tanto la evolución espectroscópica como el seguimiento electroquímico de un sistema químico sometido a un proceso de oxidación-reducción. Y hay diferentes técnicas espectroelectroquímicas derivadas de la gran cantidad de técnicas espectroscópicas que conocemos, y en este caso la seleccionada para este trabajo ha sido la espectroelectroquímica de absorción en el ultravioleta visible. En un experimento electroquímico, el haz de luz puede incidir sobre el electrodo de trabajo de dos formas diferentes, lo que da lugar a dos disposiciones ópticas, que se conocen como configuración normal
y configuración en paralelo. En la configuración normal, el haz de luz incide sobre el electrodo perpendicularmente, entonces se registran los cambios espectrales que tienen lugar, tanto en la disolución como en la superficie del electrodo, mientras que en la configuración en paralelo, el haz de luz sigue una dirección paralela a la superficie del electrodo, registrándose los cambios espectrales que tienen lugar únicamente en la disolución adyacente al mismo. Y debido a que en este segundo caso el camino óptico es mayor, se ha seleccionado para los posteriores experimentos, ya que se consiguen alcanzar límites de detección menores. Esta técnica ha sido utilizada para estudiar mecanismos de reacción, caracterizar nuevos materiales, para realizar estudios electrocatalíticos in situ y, además, actualmente está adquiriendo gran importancia la determinación cuantitativa de compuestos de interés biológico o fármacos. Un fármaco, bueno, como todo el mundo sabemos, no es más que un medicamento que se utiliza para tratar enfermedades o para aliviar sus síntomas. Y comprender su actividad biológica y la cantidad de dosis suministrada que es realmente asimilada por el ser vivo es fundamental para el proceso de desarrollo de nuevos fármacos. Además, la cuantificación de estos está adquiriendo también gran importancia dentro del campo de la contaminación ambiental, en medios acuosos como lagos, ríos, acuíferos. Sin embargo, todo esto no es una tarea sencilla, ya que se suelen tratar de matrices muy complejas en las que la presencia de interferentes va a afectar a la cuantificación del compuesto de interés. Por tanto, los objetivos que se plantean en este trabajo son, por un lado, la cuantificación de ácido fólico en una muestra farmacéutica real de iodo-cefol y la de isoprenalina en otra muestra farmacéutica de aleudrina. El ácido fólico, que es también conocido como la vitamina B9, es importante ya que participa en procesos bioquímicos y en la biosíntesis de ADN y ARN. Además, es muy importante que las mujeres embarazadas mantengan los niveles adecuados de esta vitamina, ya que su defecto puede causar problemas en el feto, en el tubo neuronal, mientras que el exceso va a ocultar la deficiencia de otras vitaminas, como es el caso de la vitamina B12, acarreando otros problemas de salud. Y, en segundo lugar, la isoprenalina pertenece a la familia de las catecolaminas, se usa para el tratamiento de trastornos neuronales y el exceso también de isoprenalina puede causar otros efectos secundarios como son arritmias, insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, a continuación ya voy a pasar a la parte experimental y a los resultados obtenidos, empezando por la primera molécula, el ácido fólico. Se lleva a cabo el estudio del comportamiento electroquímico de esta molécula, la cual se disolvió en sosa 0,1 molar. Y por un lado tenemos la señal electroquímica y por el otro el espectro de absorbancia, que se obtienen en un solo experimento. En cuanto a la señal electroquímica, la de color rojo sería la que contiene ácido fólico, mientras que la azul sería en ausencia de ácido fólico, para ver esa diferencia. Y como se puede observar, a partir de como 0,4 hay un ligero aumento de la intensidad, lo que indica que la molécula se está oxidando, y esto se va a corroborar también con el espectro de absorción, ya que a medida que aumenta el potencial, está aumentando esa variación de la absorbancia. Bien, es cierto que este pico no está muy definido y que nos hemos llegado a la conclusión de que no se puede utilizar para la realización de la cuantificación. Sin embargo, el espectro de absorbancia sí que va a ser utilizado, pero ambas dos nos proporcionan esa información de la oxidación de la molécula. Una vez que hemos entendido el comportamiento de la molécula, hemos procedido a la preparación de la muestra problema, que no consistió más que en disolver un comprimido de iodo-cefol en hidróxido sódico en las mismas condiciones. No todo el comprimido se disuelve, ya que este contiene otros excipientes que no son solubles, por lo que tras su decantación se tomó una alícuota de este sobrenadante, el cual se lleva a centrifugación, y tras este periodo de centrifugación, otra alícuota ya del sobrenadante es la que se utilizó directamente para el análisis. Añadir que para cada experimento se requieren únicamente 50 microlitros, entonces es lo que se tomó de este sobrenadante. Y tras este pretratamiento de la muestra, se procedió otra vez al análisis espectroelectroquímico de la muestra problema, obteniéndose el espectro que se representa, que se caracteriza por las mismas bandas que ya habíamos observado previamente en el ácido fólico. R1 y R2 es porque son dos réplicas, es decir, se midieron dos muestras, observándose la gran reproducibilidad, ya que los espectros son prácticamente iguales, y con el fin de ver si se podía cuantificar
la cantidad de ácido fólico en esa muestra problema, se realizó una recta de calibrado a la longitud de onda de 332, que sería la de aquí, y otra a 392, perdón, al revés, 332, 392, obteniéndose dos buenas líneas rectas en las que eso se representó la absorbancia frente a la concentración. Y a continuación, utilizando estas rectas de calibrado, se determinó la concentración predicha de ácido fólico en las pastillas de yodo Cepol, que es la que se muestra en la tabla. La concentración teórica sería esta de aquí y esta la predicha. Es decir, se consigue predecir el ácido fólico presente en estos comprimidos con unos errores del 5% o inferior. Y ya, pues a continuación, en cuanto a la isoprenalina, se procedió de manera similar. En primer lugar, se lleva a cabo el estudio del comportamiento espectroelectroquímico de esta molécula, esta vez en medio ácido. Y en este caso, en cuanto al voltamperograma obtenido, sí que se observan unas señales bastante claras. En primer lugar, la oxidación de la molécula y a continuación un pico de reducción de la misma. Y este sería el espectro de absorbancia, que se caracteriza por estas bandas de 298 nanómetros, 330 y 390. Una vez que hemos estudiado eso, el comportamiento de la isoprenalina, se procede a realizar el mismo experimento con el fármaco disuelto en ácido clorhídrico en las mismas condiciones. Sin embargo, esta vez vemos que el voltamperograma y el espectro no se parecen en nada al anterior de la isoprenalina. Entonces, con esto diríamos, pues no podemos cuantificar la isoprenalina en la muestra farmacéutica. Y esto se debe a que esta muestra contiene un interferente que impide o retrasa la oxidación de la isoprenalina. Por tanto, se procedió a llevar a cabo un pretratamiento previo que consistió en burbujear el fármaco con aire comprimido con el objetivo de oxidar este interferente y así conseguir eliminarlo. Este pretratamiento se lleva a cabo durante diferentes tiempos, 5, 10, 15 y 20 minutos, con el fin de optimizar el tiempo, ver cuándo conseguíamos eliminar el interferente, y se llegó a la conclusión de que con 10 minutos prácticamente habíamos eliminado por completo el interferente. Entonces, tras realizar este pretratamiento durante 10 minutos, se procedió a medir la misma muestra, de la misma manera, en las mismas condiciones. Y esta vez sí que se obtienen un voltamperograma y un espectro ya que tienen la misma forma que el de la isoprenalina, con su primer pico de oxidación, reducción y sus longitudes de onda a las absorbancias. Entonces se procedió a realizar un calibrado con la señal electroquímica y otro con la señal espectroscópica. En la electroquímica se representó la intensidad del pico anódico frente a las diferentes concentraciones de isoprenalina y en el espectroscópico la longitud a 390 frente a las diferentes concentraciones, que serían estas rectas de calibrado las que se obtienen. Y con estas rectas de calibrado se utilizaron para predecir la concentración de isoprenalina en la muestra problema. Que la muestra problema, como observamos, sí que cae en medio de esa recta de calibrado y se ha conseguido determinar, tanto con la señal electroquímica como con la espectroscópica, la concentración de isoprenalina en esta muestra de aludrina con unos errores bastante bajos, también inferiores al 5%, del 2,2 y 0,2%. Por tanto, como conclusiones, decir que se ha demostrado que la técnica espectroelectroquímica de ultravioleta visible es una técnica muy poderosa con grandes perspectivas de futuro debido a las ventajas que proporciona unir la electroquímica y la espectroscopía, ya que nos permite obtener información muy detallada de un proceso químico en un único experimento. Es una técnica que nos permite obtener resultados muy reproducibles y la cuantificación ha sido rápida, ya que cada experimento se lleva a cabo en 1 o 2 minutos, lo que es el experimento espectroelectroquímico en sí, sencilla ya que no requiere tampoco de mucha instrumentación y el pequeño volumen de muestra que, como he dicho, son 50 microlitros. Y bueno, que es cierto que en ambos casos ha habido que llevar a cabo un pretratamiento, pero tampoco ha sido un pretratamiento muy costoso ni que requiera equipos muy especializados. Y en cuanto a la cuantificación, pues con el ácido fólico solo se ha conseguido cuantificar usando la señal espectroscópica, mientras que la isoprenalina se han podido usar ambas señales, la electroquímica y la espectroscópica, pudiendo validar una con otra. Y ya por último, pues agradecer a mis compañeros, a las entidades que nos financian, a la organización y a vosotros por su atención. Bueno, ¿alguna pregunta en la sala?
Bueno, a mí sí me gustaría hacer... ¿Por qué os habéis centrado en estos dos medicamentos específicamente? Porque aquí he presentado, pues, porque decidimos estudiar estos dos pues, para empezar, pero no es por nada en especial, sino porque pues, a ver si sale con estos, que tenemos estas moléculas y que los medicamentos les podemos adquirir medianamente fácil y ya está. Vale, no tiene ninguna repercusión justamente esto. No. ¿Y este tipo de técnicas se podría utilizar también para detectar restos de medicamentos en cualquier medio? Claro, como en lagos o ríos, Sí. que es como he dicho, sí, pero también es cierto que las concentraciones en ríos o lagos son menores, entonces habría que optimizar la técnica para llegar a esos límites de detección. Y para también en tema de aguas residuales y cosas así, también habría posibilidad, pero claro Sí, que ahí hay sí, muchísimas más cosas que pueden interferir. Claro, aparte. Tendrías que conseguir eliminar los interferentes y que lo que realmente tú quieras identificar esté en esos límites de detección, lo puedas cuantificar. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Nada más? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias por la intervención, también Gracias. muy interesante todo, y con esto finalizamos la sesión. No, esta no está. Vamos a terminar la sesión de esta tarde y os emplazamos mañana por la mañana para continuar con la sesión 3 a las 9:30 de la mañana con la primera de las ponentes senior del turno de mañana. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperemos que por lo menos hayáis disfrutado del excelente nivel que estamos viendo tanto en las ponentes senior como en todas estas jóvenes que nos acompañan esta tarde. Pues muchísimas gracias a todos.